buenas con todos. El grupo 5 tendrá el agrado de exponer las propiedades térmicas y moleculares de la materia. Quien les habla es el integrante Max Ladines-Jabr. Esta es la tabla de contenidos y en esta ocasión yo expondré lo que es una sustancia pura y simple. ¿Qué es una sustancia pura? Una sustancia pura es aquella que tiene una composición química fija en cualquier parte de ella. Esta no necesariamente tiene que estar conformada por un solo elemento, ya que puede ser una mezcla de gases siempre y cuando esta mezcla sea homogénea. Unos ejemplos son el agua, el nitrógeno, el helio y el dióxido de carbono, como se muestra en la imagen. Luego, ¿qué es una sustancia simple? Una sustancia pura, simple, es aquella que no puede descomponerse en otras más sencillas por procedimientos químicos, y están formadas por átomos del mismo elemento, como el diamante y el grafito, cuyo átomo es de carbono. Fases y cambios de fase de una sustancia pura. ¿Qué es una fase? Fase es la condición físicamente homogénea de la sustancia donde la sustancia conserva sus propiedades intensivas en todos sus puntos. Como sabemos, son tres fases: sólido, líquido y gas. Y los cambios de fase son 6, ya que existe un proceso reversible. Por ejemplo, de sólido a líquido existe una fusión, pero su proceso reversible, es decir, de líquido a sólido, sería la solidificación, y así como se muestra en la imagen. Fases de una sustancia pura. Las principales son sólido, líquido y gaseoso, pero una sustancia puede tener varias fases dentro de la principal, cada una con una distinta estructura molecular. Por ejemplo, el carbono existe en fase sólida como grafito o diamante. En termodinámica no es necesario poner interés en la estructura molecular, pero sí es muy útil comprender estos fenómenos moleculares. Aquí se presenta una tabla donde se ve la visión microscópica de sólido, líquido y gaseoso, donde en sólido el volumen tiene un volumen definido y forma definida. En el líquido el volumen está definido, pero asume la forma del recipiente. Y en el gas asume la forma y el volumen del recipiente que lo contiene. La densidad en un sólido es alta, al igual que en un líquido, sin embargo la del gas es más baja. La compresibilidad en un sólido es prácticamente incompresible, en un líquido es ligeramente compresible y en un gas es muy compresible. El movimiento molecular de las partículas en un sólido se da a través de vibraciones alrededor de las posiciones fijas. En un líquido se deslizan entre sí ligeramente, ya que están separadas, y en un gas el movimiento es libre, ya que estas partículas se encuentran dispuestas al azar. Fases de una sustancia pura. La primera fase será la de líquido comprimido, donde se dispondrá de agua a una presión de 1 atmósfera y iremos incrementando su temperatura con ayuda de un calorímetro, en este caso una fuente de calor. Luego de haberse elevado la temperatura gracias a la disipación de calor, se llegará a casi 100 grados centígrados, a una presión de 1 atmósfera. Y en este caso el líquido está a punto de evaporarse, pero aún no llega a ese punto, es decir, aquí se encuentra el líquido saturado. Luego, la mezcla saturada de líquido y vapor se encontrará cuando ya se alcancen los 100 grados centígrados, es decir, la temperatura se detiene hasta que se evapora todo el líquido y la presión se mantiene constante. En este estado 3 se encuentra tanto líquido como vapor. Luego, en el estado 4 se encuentra el vapor saturado, donde ya está sobre una línea horizontal, es decir, sobre una isoterma, donde la temperatura es constante, en este caso de 100 grados centígrados, y el líquido ya se convirtió en vapor, es decir, solo existe el vapor y en este caso será el vapor saturado. Luego, en el estado 5 consiste en elevar la temperatura con ayuda de la disipación de calor y que sobrepase el punto de ebullición, en este caso que sobrepase los 100 grados centígrados, hasta llegar a 300 grados centígrados como se ve en la imagen. En este caso se encontrará el vapor sobrecalentado. Fases de una sustancia pura. En este caso ubicaremos en un diagrama temperatura versus volumen los datos obtenidos de la diapositiva anterior. Si observamos,
En la parte del 20 grados centígrados se encuentra el estado 1, donde dijimos que la presión era una atmósfera y la temperatura iría aumentando constantemente, disipábamos calor, hasta llegar a un punto 2, donde está a punto de ebullir, pero aún se mantiene en estado líquido. Aquí existe el líquido saturado. Luego, si seguimos aumentando la temperatura gracias a la disipación de calor, llegaremos a un punto 3 o cualquiera de estos puntos que estén sobre esta isoterma, ya que en esta se encontrará a temperatura constante y ya se esté pasando de líquido a vapor. Es decir, en este estado 3 se encuentra la mezcla saturada, tanto líquido saturado como vapor saturado. Luego en el punto 4, ya llegado a los 100 grados centígrados, es decir, ya ebullió, y es decir, el líquido pasó a ser vapor, se encontrará el vapor saturado. Luego, si sobrepasamos la frontera de los 100 grados centígrados y elevamos mucho más la temperatura, llegaremos a un estado 5, donde se encontrará el vapor sobrecalentado. Y este proceso se da sobre una línea isóbara, ya que se da a presión constante de una atmósfera. Pero, ¿y si la presión es diferente a una atmósfera? Esa es una gran pregunta. Presión saturada y temperatura de saturación para la ebullición del agua. Esta es la respuesta a la anterior diapositiva. Presión de saturación. A una temperatura determinada, la presión a la que una sustancia pura cambia de fase. Luego, la temperatura de saturación será cuando tengamos una presión, y la temperatura a la que una sustancia pura cambia de fase será esta temperatura de saturación. Podemos observar los datos en la tabla. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yariana Cabijo Zapata y pasaré a explicar diagramas de propiedades. Diagrama temperatura-volumen. Para procesos de cambios de fase a presión constante de una sustancia pura a diferentes presiones. Aquí podemos observar valores del agua. También tenemos al punto crítico, punto en donde las sustancias de líquido saturado y vapor saturado son idénticas. Y se pasa directamente de líquido a gas sin pasar por una mezcla de líquido vapor saturado. A presiones supercríticas, presión mayor a la crítica, no hay proceso definido de cambio de fase, ebullición. También tenemos que si juntamos todas estas líneas, todos estos puntos, vamos a observar lo siguiente. Aquí vamos a tener en la región de líquido comprimido, el punto crítico en donde el líquido saturado y el vapor saturado son idénticos. La región de líquido vapor saturado, la región de vapor sobrecalentado. También tenemos estas líneas punteadas que son. Estas líneas son isóbaras y se dan a presión constante. A presiones superiores a la presión crítica no hay un proceso distinto de cambio de fase, pero el volumen específico de la sustancia aumenta de forma continua y en todo momento solo hay una fase presente. Al final se asemeja al vapor, pero no se podrá decir cuándo ocurrió el cambio. Por encima del estado crítico, no hay una línea que separe las regiones de líquido comprimido y vapor sobrecalentado, pero es común llamar a una sustancia de vapor sobrecalentado cuando ésta se encuentra a temperaturas superiores a la crítica, y el líquido comprimido cuando se encuentran por debajo de esto. Diagrama presión-volumen. El diagrama presión-volumen es similar a la de temperatura-volumen. Acá en el diagrama de presión-volumen, la temperatura va a ser constante. Y también vamos a observar las líneas punteadas. Estas líneas punteadas son líneas isotermas que se dan a temperatura constante. Diagrama presión-volumen para una sustancia que se expande al congelar. También vamos a observar la región de líquido comprimido, la línea de líquido saturado, línea de vapor saturado, región de mezcla saturada líquido-vapor, punto crítico, y la región de vapor sobrecalentado y sus líneas punteadas. Tenemos que para la región de líquido comprimido, la temperatura de la sustancia va a ser menor a la temperatura de saturación y la presión de la sustancia va a ser mayor a la presión de saturación. En cambio, en la de vapor sobrecalentado,
la temperatura de la sustancia va a ser mayor a la temperatura de la saturación y la presión de la sustancia menor a la presión de saturación. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy me ha tocado exponer lo que es el tema de diagramas con inclusión de fase sólida. Para empezar tenemos el diagrama de presión-volumen, el cual podemos acotar la primera observación que tenemos. Los principios básicos analizados junto con el proceso de cambio de fase líquido-vapor se aplican del mismo modo en sólido líquido y sólido vapor. En conclusión, podemos agrupar todos en un mismo diagrama. Por ejemplo, aquí, esa línea que observamos aquí es la unión de todos los puntos de líquido saturado. Esta que observamos aquí es la unión de todos los puntos de vapor saturado. Y luego tenemos las líneas rectas, horizontales y verticales que incluyen la fase tanto de sólido líquido como de sólido vapor, muy aparte de lo que es el líquido vapor. La mayor parte de las sustancias se contraen durante un proceso de solidificación, es decir, de congelación. Sin embargo, también hay sustancias que se expanden al congelarse. Por ejemplo, el agua. Si el agua se congela cuando se congela, el hielo formado sería más pesado que el agua líquida y se asentaría en el fondo de los ríos, lagos u océanos, en lugar de flotar en la superficie. Los rayos del sol nunca alcanzarían estas capas de hielo y los fondos de muchos ríos, lagos y océanos se cubrirían con hielo casi todo el tiempo, lo cual afectaría seriamente la vida marina. Luego tenemos lo que es el punto triple. Los estados que se hallan sobre la línea triple de una sustancia tienen la misma presión y temperatura, pero diferentes volúmenes específicos. Esto lo podemos observar, por ejemplo, en este gráfico, una misma presión, y que lo que aumenta es el volumen. Sin embargo, esta línea que tenemos aquí, la veremos como un punto en el gráfico de presión-temperatura, porque muy aparte de que la presión se mantiene constante durante toda esta línea triple, también su temperatura se mantiene constante. Lo único que varía sería el volumen específico, que aumenta de manera progresiva. Como bien hemos dicho, los estados que se hallan sobre la línea triple de una sustancia tienen la misma presión y temperatura, pero diferentes volúmenes específicos. Dicha línea aparece como un punto sobre los diagramas de presión-temperatura, lo que llamaríamos el punto triple. Y acá tenemos que a cierta presión y temperatura de una cierta sustancia, en el punto triple aparecen las tres sustancias en equilibrio, tanto vapor, líquido y sólido. Acá tenemos algunos ejemplos de lo que son temperaturas y presiones del punto triple en varias sustancias. Luego introducimos el tema de lo que es presión-temperatura. Las tres fases están separadas entre sí por tres líneas. Bueno, este diagrama también se llama diagrama de fases porque las líneas correspondientes a los procesos de cambio de fase, o sea, estas, separan el diagrama en dos regiones: región sólida, región líquida y región gaseosa. La sublimación, la región de la línea de sublimación separa las regiones de sólido y vapor. La de evaporación separa las regiones de vapor líquido y la de fusión separa las zonas de sólido y líquido. Dichas líneas, las líneas de vaporización, la línea de fusión, la línea de sublimación, convergen en un solo punto, el punto triple, donde coinciden las fases sólida, líquida y gaseosa. Y tenemos también que acotar que con valores de presión y temperatura por encima del punto de crítico no hay un cambio evidente de fase, sino lo que pasa es que se realiza de manera instantánea. Y por ejemplo acá tenemos lo que veíamos siempre, dos diagramas, uno que es de una sustancia que se contrae al congelarse y otro que sustancia que se expande al congelarse, como es el agua. Ahora podemos observar lo que es la superficie de presión, volumen y temperatura. Este es el diagrama de una sustancia que se contrae al congelarse. Y tenemos que todos los diagramas bidimensionales que hemos expuesto anteriormente son proyecciones de esta superficie tridimensional sobre los planos apropiados. Por ejemplo, un observador que ve
a la superficie desde ese punto de vista, nos lanza un plano horizontal que corresponde justamente al tema de la temperatura, un diagrama de temperatura volumen. Ahora, ¿qué pasa si es que vemos esta superficie desde la cara frontal? O sea, un observador que se para aquí y la ve así. Entonces nos encontraríamos frente al diagrama de presión-volumen. Y finalmente, cuando estamos hablando de la cara perfil, o sea, un observador ve a la superficie de este punto de vista, ¿qué es lo que observamos? Que se trata de un diagrama de presión-temperatura. Superficie de presión, volumen, temperatura de una sustancia que se expande al congelarse como el agua, como hemos dicho anteriormente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Felipe Raimundo Garragate y pasaré a explicar lo que son ecuaciones de estados. Las condiciones en que existe un material donde se describen con cantidades físicas como presión, volumen, temperatura o cantidad de sustancia, que viene a ser la masa. El volumen de una sustancia suele estar determinado a una presión determinada, a una temperatura y a una cantidad de sustancia, descrita por la masa total o número de moles. Normalmente no es posible cambiar una de estas variables sin alterar otra. Cualquier expresión que relacione la presión con el volumen y temperatura se conoce como ecuación de estado. Bien. Ahora pasaré a explicar las tres leyes de los gases ideales. La ley de Boyle. Esta ley de Boyle se aplica cuando una cierta cantidad de gas se encuentra a temperatura constante, es decir, que se encuentra en un proceso isotérmico. Y el volumen del gas disminuye, y al disminuir la presión, el volumen aumenta. Y como podemos ver, la fórmula es presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Después sigue la ley de Charles. Esto ocurre cuando a una cierta cantidad de gas se le pone una presión constante. Eso quiere decir que se trata de un proceso isobárico. Y al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta, y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Esto se debe a que la temperatura está directamente relacionada con la energía cinética de las moléculas del gas. Y la fórmula sería volumen 1 sobre temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Y por último estaría la ley de Gay-Lussac, que se da cuando para una cierta cantidad de gas a un volumen constante, es decir, en un proceso isocórico, al aumentar la temperatura, la presión del gas aumenta, y al disminuir la temperatura, la presión del gas disminuye. Y la fórmula sería presión 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Ahora hablaremos de la ecuación de estado de gas ideal, más conocida como pavo ratón, como podemos verlo. Y sus principales elementos serían la presión absoluta, la temperatura absoluta, el volumen específico y el R, que es la constante del gas, ya sea la constante universal de los gases, o si se quiere ser más específico, una R que depende del elemento que sea, que está definida como la constante universal de los gases entre la masa molar. Y como vemos aquí, acá hay algunos ejemplos de sustancias que obviamente tienen una R diferente, un constante del gas diferente. Ahora hablaremos de la masa molar. La masa molar se define como la masa de un mol. Ya puede estar puede estar en unidades de gramo mol o gramo por mol. Y esta masa también puede estar en unidades de kilomol, que se denominaría kilogramo mol, y obviamente serían kilogramos. La masa de un sistema es igual al producto de su masa molar y el número de moles, como está visto aquí. En M es igual a M mayúscula por N mayúscula. Y tenemos que tener en cuenta aquí las unidades de la constante universal de los gases, o en este caso sería la constante para este elemento. Como podemos ver aquí, hay una tabla de R de la constante universal con diferentes unidades. Y el volumen molar específico vendría a ser el volumen por unidad de mol, que se reemplazaría en esta ecuación ya sin utilizar el pavo ratón, o sea, simplificando el N, es lo que tendríamos que hallar sería la fórmula presión absoluta por volumen molar específico es igual a la constante universal de los gases por la temperatura. Bien, aquí tenemos una tabla de distintos elementos con su masa molar, la constante del gas y también propiedades del punto crítico, tales como el aire, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, helio, argón, neón, criptón, incluso algunos más pesados como el dióxido de carbono, que se pueden tratar como gases ideales
con un pequeño error insignificante, con un error menor a 1%. Por otro lado, cuando se trata de gases densos, como el vapor de agua o el vapor de refrigerante, estos no se pueden considerar gases ideales, por lo que es necesario usar estas propiedades de las tablas. Veremos un ejemplo rápidamente, la cual lo que se pide es hallar la presión del gas con dos ecuaciones, la ecuación del gas ideal y la ecuación de estado de Van der Waals. La solución se realizaría con pavo ratón, pero aquí, como vemos, ya no se necesitaría el número de moles, ya que el volumen que estaríamos utilizando sería el volumen específico. Y al hallarlo con los datos otorgados, nos da que es 3.851 kilopascales. Y tiene un error del 38,5% comparado al gas la presión que es realmente. Después, para hallar la presión con la ecuación de Van der Waals, se utiliza dos constantes ya denominadas A y B, que pueden variar dependiendo del elemento en el que se pide. Y al hallar la fórmula que está aquí abajo, al reemplazar los valores del volumen específico y de A y B, la temperatura como ya la teníamos antes, nos queda 9.471 kilopascales la presión. Queda un error de 5,3% a lo que realmente. Hola, me llamo Ingrid Karina Rulizano y voy a explicar acerca del tema de factor de comprensibilidad. Como sabemos, los gases se desvían de manera importante del comportamiento de gas ideal en estados cercanos a la región de saturación y el punto crítico. Esta desviación a temperatura y presión específicos se toma en cuenta con exactitud mediante la introducción de un factor de corrección llamado factor de comprensibilidad, que se denomina con la letra Z. El factor de comprensibilidad es igual a la presión por volumen sobre constante por temperatura, y también se puede expresar como el volumen actual sobre el volumen ideal. Cuando el factor de comprensibilidad es igual a 1, nos quiere decir que es un gas ideal, pero entre más el eje de la unidad, mayor es la desviación que el gas presenta respecto al comportamiento de gas ideal. ¿Cómo podemos hallar el factor de comprensibilidad? Este se halla a través de la presión reducida y temperatura reducida. La presión reducida se halla igual a la presión que nos dan sobre la presión crítica. Y la temperatura reducida se halla a la temperatura que nos dan sobre la temperatura crítica. La presión crítica y temperatura crítica se encuentran en una tabla de propiedades de puntos críticos. Con estos valores podemos pasarnos al diagrama de factor de comprensibilidad. Acá podemos encontrar en la parte baja las presiones reducidas. Ahí vamos a aproximar las cantidades que nos den por la división, y en las curvas vamos a encontrar lo que son las temperaturas reducidas. Por ejemplo, ahí vamos a encontrar temperatura reducida igual a 1, 1,1, 1,2 y así. Sabiendo esos dos valores podemos aproximar el factor de comprensibilidad. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la entalpía. La entalpía es una propiedad de combinación que expresa una medida de la cantidad de energía absorbida o cedida por un sistema termodinámico, es decir, la cantidad de energía que un sistema intercambia con su entorno, y se denomina con el símbolo H. La entalpía es igual a la energía interna más presión por volumen, y sus unidades son kilojoules sobre kilogramos. También puede ser expresada con H mayúscula, pero sus unidades van a ser kilojoules. Ahora pasamos a lo que son los estados de líquido saturado y de vapor saturado. Acá encontramos su simbología. BF es volumen específico de líquido saturado, BG volumen específico de vapor saturado y BFG diferencia entre volumen de vapor saturado y volumen de líquido saturado, es decir, es su resta. Como ya hemos explicado anteriormente, con el cilindro en bolo, líquido saturado si le agregamos más calor pasa a la zona de mezcla, o sea, pasa a hacerse vapor, y en vapor saturado, si le quitamos calor, pasa a la zona de mezcla, donde encontraremos líquido y vapor. Pero si le seguimos agregando calor, pasaremos a un vapor sobrecalentado, que es la región situada a la derecha de la línea de vapor saturado y a temperaturas superiores a la temperatura en el punto crítico. Una sustancia existe como vapor sobrecalentado. Como la región sobrecalentada es de una sola fase, únicamente la de vapor, la temperatura y la presión ya no son propiedades dependientes. Es decir, su temperatura es muy elevada. Ahorita pasamos a la tabla termodinámica de vapor saturado y líquido saturado del agua, la tabla A4. Aquí encontramos su presión en bar,
temperatura en grados Celsius, el volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramos, encontramos el volumen específico de líquido saturado y de vapor saturado, como ya lo hemos explicado anteriormente. La energía interna en kilojoules sobre kilogramos, encontramos también la de líquido saturado y vapor saturado, y así con la entalpía, que también está en kilojoules sobre kilogramos. Pasaremos entonces a hablar sobre la tabla de vapor sobrecalentado. Esta es su tabla. Acá encontramos las presiones que van a estar también en bar en la parte de arriba. En la parte izquierda encontramos las temperaturas en grados Celsius. Por ejemplo, aquí tenemos la temperatura de saturación y las siguientes temperaturas. Ahora pasamos a hablar sobre lo que es la calidad. La calidad se va a encontrar en la zona de mezcla, también llamado vapor húmedo. Es decir, ahí va a existir lo que es el líquido saturado y vapor saturado. Y ahí se consigue una nueva propiedad llamada calidad o título, que es la razón entre la masa de vapor y la masa total de la mezcla, donde la masa total es igual a la masa de líquido más la masa de vapor. Su valor está entre 0 y 1. La calidad de un sistema compuesto por un líquido saturado es 0 y la de compuesto por vapor saturado es 1. La calidad nos ayuda entonces a saber cuánta masa de vapor hay en la mezcla. ¿Cómo saber que estamos en una zona de mezcla? Cuando su volumen dado se encuentra va a ser mayor al volumen de líquido saturado, pero menor al volumen de vapor saturado. Y hallando la calidad, podemos hallar lo que es el volumen del sistema, que es igual al volumen de líquido saturado más la calidad por el volumen de la resta entre vapor saturado menos líquido saturado. Y también lo que es la entalpía, el promedio, que es igual a la entalpía de líquido saturado más la calidad y la resta entre vapor saturado menos líquido saturado. Y así también con la energía interna. Vamos a hablar lo que es líquido comprimido. Líquido comprimido era el agua líquida que se encontraba en el cilindro en bolo a una temperatura de 20 grados Celsius, es decir, si le agregabas calor o le quitabas calor, seguía siendo agua líquida, ya que se encontraba a esa temperatura. ¿Cómo saber que nos encontramos en la fase de líquido comprimido? Cuando las presiones van a ser mayor a las presiones de saturación, temperatura menor a la temperatura de saturación, el volumen específico menor al volumen específico del líquido saturado y así con las entalpías y la energía interna. Esta es la tabla termodinámica del líquido comprimido. Aquí encontramos lo que son las temperaturas y acá encontramos en la parte de arriba lo que son las presiones, por ejemplo en bar y temperatura en grados Celsius. Con estos datos podemos hallar lo que es el volumen específico, la energía interna y la entalpía. Muchas gracias. Finalmente, tenemos conclusiones. Una sustancia que tiene una composición química fija en cualquier parte se llama sustancia pura. Existe en diferentes fases dependiendo de su nivel de energía, líquido comprimido o líquido sobreenfriado, líquido saturado, mezcla líquido-vapor, vapor saturado y vapor sobrecalentado. Durante un proceso de cambio de fase, la temperatura y la presión de una sustancia pura son propiedades dependientes. La fracción de masa del vapor se llama calidad o título y se expresa como la masa del vapor entre la masa total. La calidad tiene valores entre 0, líquido saturado, y 1, vapor saturado, pero no tiene significado en las regiones de líquido comprimido o vapor sobrecalentado. En la región de vapor húmedo, el valor promedio de cualquier propiedad intensiva se determina a partir de Y igual YF más X YFG, donde Y significa V, U o H. Más allá del punto crítico, la región toma el nombre de vapor sobrecalentado. Las tres fases de una sustancia coexisten en equilibrio en estados que se hallan a lo largo de la línea triple. Cualquier relación entre la presión, temperatura y volumen específico de una sustancia se llama ecuación de estado. Y lo más simple y mejor conocida es la ecuación de estado de gas ideal, dada como presión por volumen va a ser igual a la constante R por la temperatura. Un gas ideal es una sustancia ficticia, pero los gases reales exhiben comportamiento de gas ideal a presiones relativamente bajas y temperaturas altas. Muchas gracias.